Esa noche supe que mi matrimonio estaba acabado cuando vi a mi marido Sergio levantarse de la mesa del restaurante, lanzar la servilleta al plato y salir sin mirar atrás. No dijo una palabra. Ni una maldita palabra. Y lo peor es que lo entendí perfectamente. Porque lo que acababa de ver, y lo que yo había hecho, no tenía forma de justificarse. Era la cena anual de la empresa de Sergio, en un restaurante caro del centro de Zaragoza, uno de esos donde el camarero ni siquiera trae la carta, solo te pregunta si prefieres vino tinto o blanco. Sergio estaba elegante, con ese traje azul que se pone solo en ocasiones especiales. Yo también me esmeré más de lo habitual. Me puse un vestido rojo entallado, maquillaje sutil, y tacones altos. Sabía que todos los ojos estarían sobre nosotros. Y lo estaban. Solo que uno de esos ojos no era de Sergio. Era de Marcos. Marcos era el nuevo asesor financiero de la empresa de mi marido. Lo conocí una semana antes, cuando pasé por su oficina para llevarle unos papeles que Sergio olvidó en casa. Fue cuestión de 5 minutos, pero hubo una mirada. Y esa mirada volvió a repetirse esa noche, en la cena. Yo estaba al lado de Sergio. Marcos, 2 sillas más allá. Las copas de vino empezaron a circular, las risas también. Yo me reía más de la cuenta. Marcos me miraba más de lo apropiado. Sergio hablaba con su jefe, ajeno a todo. Pero no lo fue por mucho tiempo. El error, el verdadero error, fue el momento en que Marcos se acercó por detrás para susurrarme algo al oído mientras los demás estaban distraídos con un brindis. No me acuerdo de qué dijo exactamente, solo recuerdo que puso la mano en mi cintura y su boca rozó mi oreja. Y ahí fue cuando Sergio lo vio todo. No lo suficiente para acusarme de nada concreto, pero sí lo justo para entender que no era la primera vez. Se me quedó mirando fijo. No dijo nada. Se levantó, se quitó la servilleta del regazo, y se fue. Ni una palabra. Yo me quedé ahí, con la copa en la mano, el corazón acelerado, y la certeza absoluta de que había cruzado una línea. No por lo que pasó esa noche, sino por todo lo que llevaba meses gestándose dentro de mí. No volví a ver a Sergio hasta la mañana siguiente. Cuando regresé a casa esa noche, ya no estaba su coche en la cochera. Me metí en la cama sin maquillarme, sin ducharme, ni siquiera me cambié el vestido. No podía dormir. Me pasé horas mirando al techo, esperando escuchar la puerta. Pero no volvió. Lo hizo al amanecer, a las 6 en punto. Escuché las llaves, el sonido familiar de la cerradura, el paso firme entrando por el pasillo. Me senté en la cama y esperé, sabiendo que no había forma de esquivar lo que venía. La puerta del dormitorio se abrió, y ahí estaba él, con los mismos pantalones de traje arrugados, la camisa medio desabrochada y los ojos secos como si no hubiera dormido en absoluto. Entró, fue directo al armario y empezó a meter ropa en una mochila sin decir una palabra. ¿Te vas? Pregunté, con voz débil, aunque sabía la respuesta. No quiero hablar contigo, respondió sin mirarme. Me levanté y me acerqué a él, despacio, como si tuviera miedo de que desapareciera si me acercaba demasiado rápido. No pasó nada, dije, sin saber si eso tenía algún valor en ese momento. Sergio cerró la mochila, se giró y me miró directamente por primera vez desde que se fue del restaurante. Su cara era una mezcla de furia contenida y decepción pura. Lo sé. No tuvo que pasar nada. Ya habías decidido traicionarme antes de que él te tocara. Lo vi en tu cara. No supe qué decir. Porque tenía razón. En el fondo, sabía que ese contacto con Marcos fue solo la confirmación de algo que ya había comenzado antes. Un desgaste, una distancia, un cambio. Pero no podía aceptar que lo dijera con tanta claridad. Me hizo sentir desnuda. No lo planeé, susurré.
Sergio rió por primera vez en meses, pero no fue una risa buena. Fue amarga, como si le doliera incluso eso. ¿Tú crees que eso importa? No se trata de si lo planeaste o no. Se trata de que yo confiaba en ti. Y tú, en lugar de hablarme, decidiste tontear con un imbécil en una cena donde todos sabían que eras mi mujer. Y lo hiciste sin vergüenza. Como si yo fuera invisible. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? No lo sé. Solo, no me sentía viva. Ah, claro. Yo soy el aburrido. El marido funcional. El que paga las facturas, lleva a los críos al colegio, te plancha los pantalones cuando llegas tarde. Pero no te hace sentir viva. No es eso, intenté decir, pero ya era tarde. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó mientras agarraba las llaves. Que ni siquiera tuviste el valor de parar. Si yo no lo hubiera visto, si no me hubiera largado en ese momento, tú habrías seguido como si nada. Habrías vuelto a casa, me habrías sonreído, me habrías dado un beso, y te habrías metido en la cama a mi lado como si todo estuviera bien. No es verdad. No. ¿Y qué pensabas hacer, Marta? ¿Seguir viéndolo? ¿Seguir coqueteando en la oficina? ¿Esperar que un día él también se metiera en tu cama para entonces decidir si te importaba nuestro matrimonio? El golpe de sus palabras fue más fuerte que cualquier grito. Porque no estaba gritando. Sergio hablaba con calma, con una rabia fría, una claridad que dolía más que cualquier insulto. Me senté en el borde de la cama, derrotada, sintiendo por primera vez el verdadero peso de lo que había hecho. No solo había roto algo entre los dos. Lo había humillado. Lo había dejado en evidencia delante de sus colegas, de sus jefes, de todos. Y eso era algo que él no podía perdonarme. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pregunté al fin, sin levantar la vista del suelo. Voy a salir de aquí. No sé si volveré esta noche, mañana o nunca. Pero necesito estar lejos de ti. ¿Y los niños? No pienso meterlos en esto. Aún no. Pero si esto sigue, si decides seguir por ese camino, entonces hablaremos de cómo organizarlo. Pero por ahora, no les digas nada. ¿Quieres que me quede en casa, como si nada? No. Quiero que pienses en lo que hiciste. Quiero que cada vez que veas esta casa vacía, sientas lo mismo que yo sentí cuando te vi con ese cabrón. Y quiero que te preguntes si de verdad valía la pena. Cerró la puerta. Esta vez sin golpes, sin portazos. Solo el sonido seco de una despedida que no parecía definitiva, pero que dolía como si lo fuera. Me quedé sola en la habitación, con el vestido rojo aún colgado en la silla, como una prueba de mi estupidez. No lloré. No podía. Aún no. Los días siguientes fueron una mezcla de espera, silencio y tensión acumulada. Sergio no volvió esa noche, ni la siguiente. Dormí sola, comí sola, y fingí ante los niños que papá estaba de viaje por trabajo. No preguntaron mucho, estaban acostumbrados a que su padre desapareciera de vez en cuando por reuniones o auditorías fuera de la ciudad. Me odié por usar eso a mi favor, pero no tenía otra opción. No sabía cómo explicar lo que había hecho. Ni siquiera podía explicármelo a mí misma. El lunes por la tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio, escuché la puerta principal abrirse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Dejé caer una camiseta al suelo y bajé las escaleras deprisa, con la esperanza tonta de que él viniera dispuesto a hablar. Pero no traía ni bolso ni mochila. Solo una caja de cartón en las manos. ¿Qué haces? Pregunté desde el marco de la puerta, sin atreverme a cruzar. Vengo por mis cosas de aseo. Y el portátil, respondió sin mirarme, como si fuera un técnico reparando algo. Me acerqué un poco.
¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué? De lo que pasó. De lo que está pasando. ¿Ahora quieres hablar? Qué curioso. Hace 2 semanas te pregunté si querías venir conmigo al evento de la empresa y me dijiste que estabas cansada. Pero ahora sí tienes energía para hablar. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaba desconectada. No estabas desconectada. Estabas ocupada buscando validación en otro sitio. Sergio, por favor. No me justifiqué en ningún momento. Solo quiero explicarte lo que sentí. No necesito que me expliques nada. Lo vi todo en esa cena. Lo que no vi fue a mi mujer mirar atrás cuando me fui. No me seguiste. No me llamaste. No saliste a buscarme. Eso me lo dijo todo. Me quedé en silencio, porque no tenía cómo refutarlo. Se me pasó por la cabeza decirle que estaba en shock, que no sabía cómo reaccionar, pero sonaría a excusa barata. Él seguía recogiendo cosas, sin alterarse, sin levantar la voz. Esa frialdad era peor que si me hubiera gritado. ¿Dónde estás durmiendo? Pregunté. En casa de Raúl. Me ofreció el sofá. No tienes por qué dormir en un sofá. Prefiero eso a compartir cama con alguien en quien no confío. No pasó nada con Marcos. Solo fue ese momento. No hubo más. Sergio dejó de guardar cosas y se quedó quieto. No sé qué me molesta más, si lo que hiciste o que pienses que decirme eso sirve de algo. ¿De verdad crees que importa si te acostaste con él o no? El daño ya está hecho. El respeto que yo tenía por ti se rompió en esa cena. ¿Y tú nunca te has sentido perdido en esta relación? ¿Nunca has sentido que te faltaba algo? Claro que sí. ¿Pero sabes lo que hice cuando sentí eso? Lo hablé contigo. Intenté arreglarlo. No me fui a buscar a alguien que me hiciera sentir vivo. Lo sé. Me equivoqué. Y lo admito. Solo quiero saber si esto tiene arreglo o si ya lo has decidido todo. No lo sé, dijo mientras cerraba la caja. Necesito tiempo. Y tú necesitas pensar por qué hiciste lo que hiciste. Porque si lo único que puedes decirme es que estabas aburrida o desconectada, entonces esto no vale la pena. ¿Y si te digo que fue miedo? Miedo a sentir que ya no te importaba. Miedo a no gustarte. A que ni siquiera te dieras cuenta si yo desaparecía una semana. ¿Y qué hiciste para comprobar eso? ¿Coquetear con otro delante de mí? ¿Eso te pareció una buena prueba? No lo pensé. Solo pasó. Y no quiero que esto termine así. Eso debiste pensarlo antes de dar un paso que no tenía vuelta atrás. ¿Me odias? No. Si te odiara sería más fácil. El problema es que todavía te quiero, pero no te reconozco. Y no sé si puedo volver a mirar a la misma mujer y sentir lo mismo. Me acerqué a él y puse una mano sobre su brazo. No la apartó, pero tampoco respondió al gesto. Su cuerpo estaba tenso, como si el mínimo contacto le costara demasiado. Me miró por fin, con esa expresión dura pero al mismo tiempo rota. Como alguien que todavía tiene algo dentro pero que no sabe si debe sacarlo o enterrarlo del todo. ¿Te vas a quedar esta noche? Pregunté, casi en un susurro. No. No hoy. Caminó hacia la puerta, abrió sin prisa, y salió sin cerrar de golpe. Ni una palabra más. Ni una promesa. Solo esa distancia que no se mide en metros, sino en decisiones. Me quedé ahí, de pie, con la caja vacía que él dejó en el pasillo. Ni siquiera me atrevía a llorar. Porque el llanto, en ese momento, me parecía algo que no merecía. No supe lo que Sergio planeaba hasta que fue demasiado tarde. Me confié,
pensando que su ausencia prolongada era parte de ese tiempo que decía necesitar. Me dije que era normal que no quisiera verme, que le dolía demasiado, que estaba procesando todo. Lo que nunca imaginé fue que mientras yo seguía intentando mantener la rutina en casa, llevando a los niños al colegio, cocinando, fingiendo que nada grave había pasado, él ya estaba ejecutando su propia manera de cerrar esta historia. Y no iba a ser pacífica. El viernes por la mañana, llegó un mensajero. Me entregó un sobre grande, marrón, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra de Sergio al instante. Pensé que era una carta, tal vez una disculpa, o incluso un intento de reconciliación. Pero al abrirlo me encontré con una carpeta llena de papeles. No era una carta. Era una demanda de divorcio. Con fecha, firma, y todo preparado. Él había iniciado el proceso sin decirme nada. No solo eso, incluyó copias de correos electrónicos internos de la empresa donde trabajamos, extractos de chats de trabajo entre Marcos y yo, incluso capturas de pantalla de comentarios en redes sociales que jamás creí que alguien más hubiera notado. Había hecho su tarea. Y me la entregaba como una sentencia. Me temblaban las manos. No por los papeles, sino por la forma en que había armado todo. Era obvio que no lo había hecho solo. Tenía ayuda, posiblemente un abogado agresivo, alguien que supo exactamente dónde hurgar. Las pruebas no eran explícitas, pero juntas, armaban una imagen muy clara. Una mujer coqueteando con un compañero de trabajo, usando su tiempo laboral para encuentros ambiguos, alimentando una relación impropia. Nunca hubo una confesión, ni un beso fotografiado, pero Sergio sabía que eso no era necesario. Sabía que lo importante era construir una narrativa. Y lo había hecho con precisión quirúrgica. Horas después, recibí una llamada de recursos humanos. Me citaron para una reunión el lunes, para revisar comportamientos no profesionales en el entorno laboral. No me lo dijeron directamente, pero era obvio que el asunto ya había llegado hasta allí. Sergio no solo quería divorciarse. Quería dejarme sin credibilidad, sin estabilidad, sin defensa. Intenté llamarlo. No contestó. Le escribí un mensaje. Solo respondió una línea, horas después: esto no es venganza, Marta. Es justicia. Le respondí que estaba siendo cruel, que estaba arrastrando esto demasiado lejos, que estaba afectando incluso a los niños. No respondió. Me fui a la cama sin saber qué hacer. Esa noche no dormí. Me pasé horas revisando todos los documentos, buscando algún punto débil, algo que pudiera contradecir, alguna excusa que pudiera usar. Pero todo estaba perfectamente armado. Lo peor era que no había mentiras. Solo hechos malintencionadamente seleccionados. El sábado por la mañana, cuando fui al supermercado, empecé a notar miradas. 2 mujeres en la fila de la carnicería me observaron y luego susurraron entre ellas. Una madre de la clase de mi hijo, que solía saludarme siempre, pasó junto a mí sin siquiera mirarme. Todo era sutil, pero inconfundible. El rumor ya había comenzado a circular. Y no era casualidad. Sergio había empezado a soltar la historia, poco a poco, en los lugares donde más dolía. Su entorno, mi entorno, los conocidos comunes. No necesitaba contar nada escandaloso. Solo dejar caer una duda, una insinuación. No me quiero meter, pero dicen que Marta tuvo algo con un compañero del trabajo y Sergio se enteró en plena cena, ya con eso bastaba. Esa noche, fui a casa de su hermana. Quería hablar con alguien que lo conociera, que pudiera ayudarme a entender si esto podía frenarse. Pero cuando entré, la manera en que ella me miró me dejó claro que la historia ya había sido contada. No intentó disimular. Me ofreció un café y se sentó frente a mí con los brazos cruzados. ¿Vienes a justificarte?
No vengo a justificarme. Vengo a decir que esto se está saliendo de control. Y que no quiero guerra. Pues haberlo pensado antes de arrastrar a mi hermano por el barro delante de sus jefes. No lo hice a propósito. No, claro. El vestido rojo, las risas con el otro imbécil, las miradas, todo fue un accidente, ¿no? Sé que me equivoqué. Y he asumido mi culpa. Pero Sergio está arruinándome. ¿Y qué esperabas? ¿Una disculpa? ¿Un abrazo? Mi hermano te cuidó durante más de una década. Te defendió de todo. Siempre hablaba bien de ti. Incluso cuando ya estabais mal, él seguía creyendo que las cosas podían mejorar. Y tú decidiste humillarlo. Ahora él simplemente está devolviendo la jugada. Pero de forma elegante. Me fui de su casa sin decir nada más. Ya no tenía aliados. Sergio se había asegurado de dejarme sola. Había ejecutado su venganza con precisión, sin necesidad de escándalos, sin gritos, sin violencia física. Solo había usado los hechos y la opinión pública. Y yo no tenía forma de contrarrestarlo. Esa noche, me senté en la cocina con una copa de vino y pensé en todo. No por remordimiento, sino por impotencia. Él ya no quería hablar. Ya no buscaba respuestas. Solo estaba cerrando todas las puertas lentamente, asegurándose de que nadie volviera a creer una palabra que saliera de mi boca. El domingo a mediodía, Sergio me llamó. No me lo esperaba. Ya había pasado una semana desde la entrega de los papeles y del movimiento que había hecho en la empresa, y pensé que no volvería a buscarme. Contesté sin pensar, con la voz seca de no haber hablado en todo el día, y solo dijo que quería pasar por casa por la tarde, que necesitaba hablar conmigo. No pregunté más. No le pedí explicaciones ni intenté suavizar nada. Solo dije que sí. Pasó a las 5. Llegó puntual, vestido con ropa informal, una sudadera gris y vaqueros, pero con ese porte tenso que ya se había vuelto habitual en él. No llevaba mochila ni documentos. Solo las llaves en la mano. Entró sin saludar y se sentó en la mesa del comedor, como si fuera un invitado en su propia casa. Me senté frente a él, sin saber si mirar a los ojos o bajar la vista. Me limité a esperar. He pensado mucho estos días, empezó, sin rodeos. Y no te llamé para discutir. Esto no es una guerra. No quiero seguir hundiéndote. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que lo que hiciste fue algo que se supera con una conversación y una disculpa. Asentí despacio. No tenía fuerzas para rebatirlo, ni intención de hacerlo. A estas alturas, sabía que cualquier defensa sonaba hueca. No estoy aquí para darte una segunda oportunidad, continuó. No vengo a negociar. Solo quiero cerrar esto con algo de respeto. Por los niños, por el tiempo que compartimos, y por mí mismo. No quiero convertirme en alguien que arrasa con todo solo porque lo traicionaron. No quiero ser ese tipo de hombre. Te agradezco que estés aquí, le dije, apenas en un susurro. No merezco que me lo pongas fácil, pero te lo agradezco. Tampoco estoy aquí para perdonarte. No es eso. Es que quiero entender qué vamos a hacer. No quiero que esto se convierta en una pesadilla legal de meses, ni en un drama de pasillo. Quiero que hablemos de la casa, de los niños, de cómo vamos a presentar esto. ¿Ya decidiste divorciarte? Sí. No puedo seguir con alguien que decidió apartarme sin decir nada. Si me hubieras dicho que te sentías sola, o desconectada, o lo que fuera, lo habría entendido. Me habría dolido, sí. Pero no me habrías dejado como un idiota delante de todos. No me habrías quitado el derecho a decidir si quería pelear por ti. Me removí en la silla, incómoda con cada palabra porque cada una era cierta. Él estaba calmado,
pero esa calma era peor que la rabia. Ya no me veía como su esposa. Me hablaba como a una conocida que le había fallado en el peor momento posible. ¿Y los niños?, pregunté. ¿Qué les vamos a decir? La verdad, sin entrar en detalles. Les diremos que mamá y papá ya no van a vivir juntos, que los queremos, que nada de esto es culpa suya. Que seguimos siendo sus padres. Y que tú te quedarás aquí con ellos. Al menos de momento. ¿Y tú dónde vas a vivir? Estoy buscando un piso en el centro. Raúl me dejará quedarme una semana más. Luego veré. No será grande, pero suficiente. No necesito mucho. ¿Quieres que nos turnemos los fines de semana? No ahora. Déjalos contigo por ahora. Cuando todo se estabilice, podemos revisar el acuerdo. Yo no quiero pelear por custodia ni entrar en juicios. Quiero que estén bien. Y si quieren saber por qué pasó, les diremos que fue una decisión de ambos. No voy a destruir tu imagen delante de ellos, aunque podrías haber hecho lo mismo conmigo. No hablé con nadie, Sergio. No conté nada. Ni siquiera a mis padres. Todo lo que circula viene de tu entorno. No lo negué. Lo permití. No dije nada que no fuera cierto. Solo dejé que los hechos hablaran por sí solos. Y lo hicieron. Hubo un silencio largo. Él miraba la mesa, yo sus manos. Pensé en todo lo que habíamos vivido en esa casa. No como recuerdos románticos, sino como hechos, las cenas sin conversación, los domingos de sofá sin contacto, las discusiones que nunca cerrábamos. Pensé que, en el fondo, los dos habíamos dejado morir esto mucho antes de que yo cometiera el error. Pero solo uno de los dos lo cruzó con otra persona. No te odio, dijo, rompiendo el silencio. Pero tampoco te quiero como antes. Y no puedo obligarme a quedarme donde ya no siento seguridad. ¿Y si con el tiempo? No. No esperes eso. No te estoy dejando la puerta entreabierta. Esto es definitivo. Podemos llevarnos bien, podemos hablar, podemos incluso reírnos en alguna fiesta familiar dentro de unos años. Pero no vamos a volver. Asentí. Esta vez no lloré. No porque no me doliera, sino porque ya no quedaba nada que pudiera salvarse. La historia estaba escrita. Solo quedaba firmarla. ¿Quieres cenar aquí esta noche?, pregunté, más por inercia que por esperanza. No. Pero gracias. Ya no quiero ocupar este espacio. Se levantó, caminó hasta la puerta, y antes de salir, se giró un momento. Cuídate, Marta. No solo por los niños. Por ti también. Y se fue. Esta vez no fue un portazo. Fue solo una puerta que se cerró con firmeza. Han pasado 2 semanas desde la última vez que vi a Sergio en esta casa. No volvió a escribir, no llamó, no envió más papeles. Todo está en manos de abogados, como debe ser cuando 2 personas que compartieron más de una década deciden cortar sin posibilidad de arreglo. Los niños ya lo saben. Lo hablamos juntos, en el salón, un sábado por la mañana. No hubo lágrimas ni gritos. Solo muchas preguntas. La mayor quiso saber si íbamos a pelear por la casa. El pequeño preguntó si seguiría yendo al mismo colegio. Lo único que me rompió un poco fue cuando ella preguntó si papá tenía otra pareja. Lo negó con la misma frialdad con la que había narrado todo el resto, que mamá y papá ya no se entendían, que querían lo mejor para ellos y para los hijos, que no era culpa de nadie. Ni una mirada de reproche, ni un gesto de rencor. Solo una narrativa práctica, como si fuera una mudanza, no una separación. Él salió de esa conversación limpio, y yo no hice nada por ensuciarlo.
porque ya no tenía sentido. En estos días me he preguntado muchas veces qué aprendí de todo esto. No como justificación, sino porque es inevitable. Te levantas, haces el desayuno, llevas a los niños al instituto, vuelves sola a casa, y el silencio te obliga a revisar lo que pasó una y otra vez. Y la conclusión es siempre la misma: no me enamoré de Marcos, no quería destruir mi familia, no me sentía especial ni siquiera durante esa cena. No hubo un plan. Fue algo más parecido a dejar que todo se rompa por no tener la valentía de afrontarlo a tiempo. Sergio no cambió de un día para otro. Yo tampoco. Simplemente dejamos de hablarnos, de tocarnos, de contarnos las cosas importantes. Lo dejamos morir por dentro sin querer admitirlo. Pero la diferencia fue que yo, en lugar de pedir ayuda, lo canalicé en un gesto estúpido, en una búsqueda de atención fuera de casa, en una provocación que terminó por derrumbar lo que quedaba. Sergio fue más rápido en reaccionar. Lo preparó todo como si fuera un proyecto, con orden, con precisión. No dejó huecos. No quiso dramatismo. Solo resultados. Y eso fue lo que más me dolió, porque me hizo sentir pequeña, irrelevante, como si todo lo que fuimos hubiera sido archivado en un cajón que ya no se abre. No dejó espacio para una disculpa verdadera, no porque no me creyera capaz de sentir arrepentimiento, sino porque ya no necesitaba escucharla. Y esa indiferencia final es lo que más pesa. No busqué contacto con Marcos después de todo esto. Ni lo hice durante. No fue él el problema. Fue lo que representaba. Algo nuevo, algo que no me recordaba lo estancado que estaba mi matrimonio. Y aunque me escribiera o me buscara, no contestaría. Porque no se trata de sustituir a Sergio ni de repetir el error. Ahora lo único que quiero es entender por qué fui capaz de sabotear algo que, aunque deteriorado, todavía podía haberse salvado si hubiera actuado con honestidad. Hablé con mis padres una tarde. Les conté la versión oficial, sin entrar en detalles. No preguntaron mucho. Mi madre lloró, mi padre me ofreció dinero por si lo necesitaba. Les agradecí, pero no tomé nada. Esta casa sigue siendo mía, al menos por ahora. Y aunque me pese verla vacía por las noches, aunque duela pasar por el cuarto donde dormíamos juntos y encontrarlo frío, prefiero eso a mudarme a otro sitio. Porque aquí es donde todo se rompió, y también donde, si tengo algún futuro, tendré que reconstruirlo. No desde la negación, sino desde la aceptación. Sergio no volverá. Lo sé. No lo espero. Y si algún día lo cruzo en la calle, o en alguna reunión escolar, supongo que nos saludaremos con un gesto educado, con frases neutras. Tal vez un día podamos reírnos de algo en común, como si todo esto hubiera pasado en otra vida. Pero no habrá reconciliación. No habrá regreso. Lo entendí desde aquella última conversación, cuando me dijo que no me odiaba. Porque alguien que no odia, pero tampoco ama, ya no tiene motivos para quedarse. Ahora mismo mi vida es simple. Trabajo, niños, comida, dormir. Los fines de semana salgo a caminar sola, sin rumbo, solo para que el tiempo pase más rápido. No tengo ganas de hablar con nadie, ni de socializar. Algunas amigas me escribieron para ver cómo estoy, pero sé que quieren saber detalles. No les doy el gusto. No hay nada que contar que no sea vergonzoso. No quiero lástima ni juicios. Quiero silencio. A veces me pregunto si fui siempre así, si mi forma de amar siempre tuvo un límite, un punto en el que me desconectaba cuando las cosas dejaban de funcionar. O si simplemente me dejé llevar por un impulso sin pensar en las consecuencias. No tengo respuestas aún. Solo certezas. Y la más clara es que, si pudiera volver atrás, no haría lo mismo. No por salvar el matrimonio. Ya no estoy segura de que eso se pudiera salvar. Sino por no hacerle daño a alguien que, con todos sus errores,
No merecía una traición así. No espero redención, ni comprensión. Solo quiero vivir sin repetir lo mismo. Ser mejor madre, más presente, más honesta. Si alguna vez vuelvo a estar en pareja, quiero hacerlo con la capacidad de decir las cosas antes de que me exploten por dentro. Y si no vuelvo a estar con nadie, tampoco pasa nada. Esta soledad, aunque dura, es también justa. No sé qué pensará Sergio de todo esto. Tal vez nunca lo sepa. Pero si alguna vez lee estas palabras, si alguna vez alguien se las cuenta, que sepa que no busco su perdón. Solo que entienda que lo lamento. No para volver. No para arreglar nada. Solo porque fue real. Y porque él, durante muchos años, fue lo mejor que tuve. Aunque no lo supiera cuidar.